Voy a hablar de una habilidad muy importante que debemos desarrollar y que debe tener toda paciente, toda persona que quiera ser amable o que quiera ser buen amante o hacer el amor real y verdadero que el Señor nos pide. Creo que es una de las, como decía ahorita, vamos a hablar de la paciencia y todo el mundo habla de la paciencia, ¿cierto? Creo que es una de las cosas que más sufrimos como parejas, de las que más nos escasean en el mundo actual. Creo que es una de las enfermedades más comunes en la sociedad moderna. Si algo que nos pasa, digo, en medio de un trancón, en medio del corre-corre, que ahora todo es... Si antes nos parecía buena una velocidad de internet hace unos años, hoy no sirve para nada, ¿sí? Y lo estamos viviendo ahorita. Y la paciencia cada vez se ve más escasa. Bueno, cada vez nos desesperamos más con las demás personas, con nosotros mismos y muchas veces con Dios. O sea, a veces uno ora y si no responde a la hora cuando uno dice, pues ya ese Dios no nos sirve. Es lo que habitualmente pasa y nos ponemos a pelear con Él porque no respondió cuando nosotros queríamos. Y a nivel del matrimonio, pues creo que ahorita es una prueba especial cuando estamos metidos en un barco, como digo, porque y si el cuarto más está hecho aún más. Digo, la gente que trabaja en submarinos es una gente que tiene que ser más paciente. De hecho, los escogen por ser pacientes, porque son gente que dura ahí mucho tiempo encerrada unos a otros y tienen que tener paciencia los unos a los otros. Digo, chévere que fuera una prueba que pudiéramos hacer, estar en un submarino unos días para ver qué tan pacientes somos. Soportar la gente como son. Y eso es parte de una de las definiciones de paciencia que ven ahí es aceptar los defectos de los demás, que ese es el grave problema. Y creo que siempre hicimos mucho de las demás personas como si nosotros fuéramos perfectos. Y es una de las cosas con las que choca la paciencia es con el orgullo. O sea, es una cosa que el enemigo de la paciencia es el orgullo. Habitualmente nos sentimos a veces superiores a los demás y creemos que no tienen los demás derecho a equivocarse. Y ahí empieza la impaciencia en nuestras vidas. Y quiero volver a la historia de Noé. Y un versículo que nos dice Pedro precisamente, dice que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. Cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Y aquí es algo bien especial ver a Dios, un Dios paciente. Muy paciente, diría yo. Sigue siendo muy paciente con la humanidad, fue paciente, y de hecho, segunda de Pedro también nos confirma eso. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, y cuando dice no tarda, para nosotros a veces es demasiado tardado o demasiado demorado, pero la palabra de Dios dice que Él no tarda en cumplir sus promesas, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y es un pasaje que para mí la paciencia no era por acabar la humanidad ni por castigar la humanidad. La paciencia de Dios esperando que nosotros sigamos transformándonos a su imagen para que más gente se salve. Y creo que el versículo clave de esta charla la idea es tomar el ejemplo del Señor. Digo, si Él, siendo Dios, tiene paciencia con nosotros, ¿cómo nosotros podemos ser impacientes con las personas que nos rodean o con nuestra pareja? ¿Qué derecho tendríamos? O sea, ¿por qué? Porque nadie es perfecto, ¿cierto? Les aconsejo que anoten los versículos que no están claros. Si quiere alguien anotar los versículos ahí. Primera de Pedro 3:20. Y segunda de Pedro 3:9. ¿Sí? ¿Lo tienen? Y segunda de Pedro 3:9. ¿Listo? ¿Ya lo anotaron? Y para eso tenemos que ser conscientes de nuestra impaciencia. Es una cosa que a veces no nos damos cuenta ni siquiera que ahora nos volvimos impacientes. La impaciencia es algo que va creciendo entre nosotros y no nos damos cuenta. Y para poder revertir eso, tenemos que hacer una acción deliberada. Precisamente amar a los demás. Y eso nos debe ayudar a ser pacientes en el mundo actual. O sea, tenemos que deliberadamente buscar ser pacientes, porque sabemos que la impaciencia no nos va a generar sino problemas.
Y esto es algo importante que les decía, todos, absolutamente todos, estamos en proceso de ser mejores personas. No hay nadie aquí perfecto, ¿sí? Entonces, todo el mundo tenemos defectos, todo el mundo tenemos problemas, todo el mundo tenemos prioridades diferentes, y eso pasa en el matrimonio. Cada quien a veces está pensando unas cosas y no necesariamente tiene que estar pensando como nosotros pensamos, o va el ritmo de su vida al mismo ritmo de la nuestra, ¿cierto? Somos diferentes, sencillamente, y somos complementarios unos a otros. Los dos impacientes, los dos queriendo andar rápido a toda hora. Lo importante es siempre el equilibrio, y tanto el acelerado tiene que comprender a la que va despacio, como la que va despacio tiene que entender al que va acelerado, ¿sí? Y nos enfrentamos solamente en la pareja como si no a todos los aspectos de la vida. Aquí uno todos los días tiene que llenarse de paciencia cuando vemos a la gente haciendo cola en la comida, y uno dice, pero ¿por qué piensa tanto para escoger qué es lo que va a comer? ¿Cierto? No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, y las colas se vuelven largas y uno dice, pero tiene 3 opciones y ¿cuál es el problema de escoger una de las 3 opciones? Y uno ve a gente pensando ahí y dice, pero bueno, ese es su ritmo. Otros pasan a toda velocidad, echan todo, y a otros les pueden molestar cómo botan la comida o cómo se sirven de cada cantidad que de pronto van a dejar tirado. O sea, eso no piensan ni que se van a comer, sino que echan de todo y se llenan los platos, y uno dice, pero ¿qué necesidad tiene eso? Pero bueno, ellos son así, y de pronto otros están viendo unos defectos de nosotros que a alguien no le gusta detrás de nuestra, en la cola detrás de nosotros hay gente que no le gusta nuestro proceder ahí, y tiene que llenarse de paciencia también. Entonces uno está incómodo con el que está al frente, uno está exigiendo que haga los del frente, pero el de atrás está también de pronto incómodo con lo que uno está haciendo. Y eso es una lección importante que hemos de aprender, que siempre que estemos impacientes tenemos que decir qué es lo que me hace falta a mí trabajar. O sea, porque también tengo mis defectos y no tengo por qué estar juzgando a la persona que está al frente mío. Y eso va con la diapositiva siguiente, que dice, la paciencia es permitir que los demás sean imperfectos. Y eso es algo que debemos permitir. Nadie es perfecto. Nuestra pareja no es perfecta. Entonces, tenemos que permitir que sean imperfectos. Si fuera perfecto, estaríamos seguramente incómodos que fuera perfecto. ¿Sí? Así habitualmente somos. Entonces, siempre vamos a estar con algo que no nos agrada, con algo que no estamos de acuerdo, con algo que no compartimos, pero sencillamente no nos queda hacer sino la acción deliberada de tener paciencia con eso. Tenemos que tomar la voluntad de tener paciencia. Algo que tenemos que tener claro, no podemos controlar a los demás. No estamos llamados a controlar ni a exigirles ni a obligarles a ser de determinada manera. Dios los hizo a cada uno con ciertas características y por algo los hizo así. Y muchas veces, como siempre he dicho, a veces lo hizo la otra persona, nuestro complemento, para tratarnos a nosotros. Porque Él siempre busca que hagamos el proceso internamente y no que utilizarlo a nosotros para cambiar a las demás personas. Siempre hemos dicho, el que cambia a las personas es Dios. ¿Sí? Y si ustedes acuerdan del fruto del Espíritu Santo, lo que hemos hablado aquí todo se complementa a eso. La amabilidad es un fruto del Espíritu Santo, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces uno dice que esa paciencia, y creo que todos hemos experimentado eso, como Dios nos ha venido cambiando y nos ha llenado de paciencia cuando decidimos entregarle la vida a Él. Y eso es un proceso que va haciendo Él poco a poco, pero sí tenemos la posibilidad de influenciar a los demás. ¿Cómo los podemos influenciar? Enseñándoles a ser pacientes, siendo nosotros pacientes. ¿Sí? ¿Cierto? Porque cuando alguien viene acelerado por algún motivo o incómodo por una situación y encuentra que nosotros alguien paciente que lo soporta, esa paciencia nuestra definitivamente tiene una acción como hacía la amabilidad, ¿cierto? La paciencia es exactamente igual. Si los dos somos impacientes, pues no aprendemos nada y nos agarramos seguramente, ¿cierto? Pero cuando uno de los dos es paciente, sí puede influenciar en la otra persona. Pero lo que habitualmente es reaccionamos porque esa persona no actúa como yo estoy pensando o como yo quiero que actúe. Y ahí es cuando viene la ira, después de la impaciencia viene la ira, la molestia. Nos pasa el tiempo aquí con la puntualidad, ¿cierto? Porque la persona es impuntual y me llega tarde. Es lo que habitualmente pasa. Ahorita pues llegamos ahí y decíamos, ¿por qué la pareja no se va? ¿Sí? ¿Y ellos qué culpa tienen que nosotros hemos puesto una cita a esa hora?
Pero ellos están tranquilos ahí. Uno dice, bueno, están tranquilos. ¿Quién se molesta? ¿Quién se impacienta? ¿Quién se daña al rato? Uno. O sea, uno aprende a controlar, a ser paciente con los demás. Y algo que tenemos que tener siempre en cuenta, alguien impaciente, como dice ahí, es una oportunidad para ser pacientes con él. Y debemos ver siempre eso. O sea, si vemos a alguien que está impaciente, tenemos nosotros la oportunidad de que influenciamos con nuestra actitud a la otra persona. Y debemos siempre ver las demás cosas como una oportunidad. Y creo que de pronto, como todos los matrimonios, nos ha pasado de pronto que llegamos a la casa, sobre todo los hombres, y se nos olvidó llevarle el tarro de leche al niño cuando estaba bebé. ¿O no? Yo no sé si a alguno se le olvidó. ¿Sí o no? Algunos se les algunos se les olvidó la leche, algunos se les olvidó los pañales y algunos se les olvidó el niño. No sé, sí. Pasa muchas veces eso. A veces dice, ¿por qué no vas por el niño al colegio? Y uno dice, se me olvidó porque estaba pensando en otras cosas. ¿Cuál es la reacción normal de la mujer cuando no le llegaron los pañales o la leche, lo que encargó? Cualquier cosa del mercado. Habitualmente eso, ¿cierto? ¿En chino y en colombiano? Habitualmente pasa eso cuando uno dice, oiga, pero ahora pensar uno, ¿por qué se le olvidó? O sea, ¿tiene problema del trabajo? ¿Tiene algún problema con algún cliente? ¿Un paciente le complicó? O sea, es meterse en la mente de la otra persona y decirle, oye, se te pasó eso, tú sabes que necesitábamos la leche, ¿por qué no miramos a ver cómo solucionamos esto, cierto? ¿Sí? Y es una oportunidad que uno puede tener para buscar un diálogo, buscar una forma de resolverle el problema y salir adelante. En cambio, si uno responde con ira, habitualmente lleva las de perder. La paciencia es no estar de acuerdo en todo. Sí, no es que nos volvamos, todo me parece bien, todo lo que haces, todo, estoy de acuerdo con todo. Eso no es la paciencia. Porque eso tarde o temprano es acumular cosas que en determinado momento van a estallar. Simplemente lo que es cómo reaccionamos nosotros ante lo que no nos parece que está la otra persona haciendo en forma diferente a la nuestra. No es que sea malo ni bueno, simplemente es diferente como está actuando las demás personas a como nosotros pensaríamos o actuaríamos en una situación determinada. Entonces uno dice, no tengo que estar de acuerdo con tu proceder, pero simplemente vamos a analizar la situación y qué es lo más conveniente para la relación, qué es lo verdaderamente importante. La paciencia es tener ganas de entender lo que pasa en el interior del otro, es lo que decía. Uno tiene que meterse también en la mente del otro, como dicen otros, ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Cierto? Eso es lo que habitualmente no hacemos, simplemente volvemos a lo mismo del problema de la humanidad, es el egocentrismo, el pensar en mis necesidades, en mi parecer, en mis cosas, en mi tiempo, ¿cierto? Y si alguien llegó tarde, uno dice, oiga, me está robando el tiempo, me está irrespetando, me está, ¿cierto? ¿Cierto? Pero uno de pronto dice, ¿por qué llegó tarde? Simplemente se le adelantó, se le atrasó el reloj, como veníamos de pronto automáticamente. Ahorita fue una de las cosas que se adelantó, llegó una hora más temprano. Pero podía ser al revés. Y podía ser al revés. Y uno dice, pues la persona se le cambió, como cambian los relojes ahora automáticamente, uno dice, pues de pronto le pasó algo al reloj. O sea, pero uno habitualmente no da tiempo a la otra persona que dé explicaciones de por qué pasó esa situación. Hay gente que es por conchuda. Ah, bueno, pero ¿por qué es conchuda? O sea, nació en una cultura así, o sea, los papás eran conchudos, o sea, algo ahí de atrás de cada persona reacciona o actúa de esa manera. O sea, siempre hay una historia detrás de las personas, ¿cierto? Que uno desconoce habitualmente. Si en la pareja nos pasa, ¿por qué hace estas cosas así? Por decir algo. Y les pongo un ejemplo, vamos, uno decía, yo decía, Micaela, ¿por qué usted choca con todo? Y yo entiendo que es un problema, después vine a entender que es un problema de división, o sea, ella, porque siempre utilizaba lentes. Y yo la entiendo cuando ella me golpea o hace un gesto y a mí me pega muy pasito, pero si uno dice, oye, ¿por qué me tienes que estar golpeando? O sea, me pongo en eso, pero si me pongo a pensar, porque hay un problema visual, un problema de distancias que es algo
para ella es natural, ¿no? Entonces uno ya entiendo la razón, pero es buscar la razón por qué la otra persona está así, porque yo sé que el deseo de ella no es hacerme daño, ni, o sea, o chocarse con las cosas o caerse, simplemente hay algo detrás de eso, por poner un ejemplo. Entonces, hay cosas que hay que mirar la trascendencia de eso para entender la razón de eso, y no simplemente juzgar a la otra persona rápidamente. Hay un proverbio aquí que al autor del libro que estamos estudiando dice que le ayudó mucho cuando lo leyó, y lo quiero compartir con ustedes para que también les ayude. Si neciamente te has enaltecido y has pensado el mal, que es lo que habitualmente hacemos cuando las otras personas, pon tu mano sobre la boca. Y lo pongo en esta versión. Sobre tu boca. Sobre la boca del otro. Eso es un proverbio en la versión Reina Valera, en la versión internacional un poco diferente, pero me gustó esta versión porque lo dice textualmente así: pon tu mano sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, el que con fuerza se suena, la nariz sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Pero esa parte me llamaba la atención lo que el Señor dice: cuando uno, antes de hablar, antes de juzgar a otra persona, si uno hace el ejercicio de ponerse la mano sobre la boca, ¿sí? Y si uno verdaderamente lo practica, o sea, cada vez que uno se impacienta con la otra persona, ponga la mano sobre la boca unos minutos. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y eso que como le decía, cuenta hasta 10. Esa es la misma cosa que por ahí la publicidad decía: antes de reaccionar, ponga la mano en la boca y cuenta hasta 10. Y mucha gente no se aguanta los 10 minutos, contar hasta 10, ¿sí? A los 5 está que estalla. Pero si el 10 no le es suficiente y todavía estalla, entonces cuenta hasta 100. Hay uno de los experimentos más famosos que ha habido en el mundo con este tema, lo hicieron en la Universidad de Stanford con niños. Y le ponían un algodón estos de dulce, para los niños muy atractivos, niños de 4 o 5 años. Y les decían: si quieres puedes tomar el algodón, pero si te esperas 15 minutos, vas a recibir 2 algodones. Muchos de los niños no se esperaron, ¿sí? Y después iba a pedir el otro y dijeron: no, qué pena, no aguantaste los 15 minutos. Los niños que aguantaron los 15 minutos recibieron sus 2 algodones. Esos mismos niños los llamaron 20 años después, o no sé cuántos años después, cuando eran adultos. Todos los niños que se esperaron les fue bien en la vida. Los niños que no se esperaron habitualmente les fue mal en la vida, estuvieron llenos de decepciones, de amargura, o sea, no les va bien el trabajo, gente que no se adapta fácilmente. Y es algo que, como digo, es algo que uno tiene que aprender para tener éxito en la vida, ser paciente. O sea, en todo, no solamente en el matrimonio, en todas las cosas, en los negocios, uno tiene que aprender a ser paciente. El que toma decisiones a la ligera, habitualmente, la embarra. Y eso científicamente está demostrado. Las personas que son, como digo, que tienen dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo también, eso es tener dominio propio. Es decir, me pongo la mano sobre la boca y no voy a decir lo que pienso en este momento, porque en este momento de impaciencia está pegada siempre a la ira, que es lo que dice aquí. O sea, de tanto revolver la leche, eso vuelve mantequilla. O sea, uno es el que se encarga de hacer eso. Bate la leche, esperando que continúe siendo leche, y si sigue batiendo, pues se convierte en mantequilla y perdió la leche. El que provoca la ira siempre va a terminar en una contienda. Entonces, uno se da cuenta, la mayoría de conflictos a veces que tenemos entre pareja es por no tener paciencia, o sea, por no comprender a la otra persona, por mirar las cosas negativas en vez de buscar soluciones. Además, sin entender que en un momento determinado, hoy estoy acá, de pronto sufrir la consecuencia de una decisión o no estoy de acuerdo con ella, pero al rato yo estaré en la otra posición, ¿sí? Y uno de los ejemplos claros que ponen es, por ejemplo, que cuando uno va caminando por la calle y están pasando carros, uno siempre dice: bueno, pero aquí no se paran estos carros para que yo pueda pasar. Pero móntate en el carro y tú, ¿qué dices? A ver, esos peatones, ¿por qué? Sí, estás en las dos situaciones todo el tiempo, y en las dos situaciones nos mostramos impacientes.
La paciencia también es establecer un diálogo sincero de amor. Como digo, la paciencia no es quedarse callado, que eso es una de las reacciones que a veces hacemos. O sea, se come uno las palabras, como digo, se queda con la mano tapada, pero se queda pensando cosas y si se queda solamente callado con la boca en la mano, pues no va a haber solución a eso y al contrario, se va a repetir eso, esa situación que nos incomodó y viene después y otra vez nos va a, y de pronto si no, en ese momento no nos ponemos la mano en la boca, vamos a estallar. ¿Qué es lo que uno debe aprovechar cuando está impaciente y pasan los minutos y se calma? Ya en la calma decir, bueno, vamos a analizar esta situación porque me molestó, ¿sí? Eso es decir, oiga, eso que estás haciendo no me gusta. Busquémosle una solución a esto tratando de ser constructivos. Porque si no, esto tarde o temprano nos va a hacer daño. Eso es buscar una solución y hablar sinceramente con la otra persona. Porque el silencio habitualmente no sirve, o sea, por mucho tiempo. O sea, el silencio es bueno por unos minutos, por un rato, ¿cierto? Pero si uno se acuesta, como dice, con el problema al otro día, ahí empiezan a anidarse resentimientos, cosas que a la larga van a estallar. Entonces, uno tiene que callar en el momento que no le gusta, pero después buscar la oportunidad rápidamente de establecer un diálogo sincero y en amor, buscando que eso nos ayude a ambos. Y ese es un hábito que tenemos que hacer, porque no es quedarnos callados con el resentimiento y las cosas internamente. Somos un complemento, pero el objetivo principal cuando nosotros hablamos y tratamos de construir es que la persona entienda que se está haciendo daño y al mismo tiempo nos estamos haciendo daño en matrimonio o en una relación familiar o en cualquier tipo de relación. Pero la razón principal siempre debe ser el bien del otro. ¿Sí? No me puedo callar cuando veo que alguien se está destruyendo. Y más que es una persona cercana. Uno tiene que aprender a hablar de la forma correcta, a decir, porque el objetivo principal es que entienda para que no termine hundido, porque el que se pierde, ¿no? Entonces, esa debe ser el mover principal del corazón de nosotros. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable, creo que la mayoría la conocen, calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego, como decía. Si uno no se tapa, no le pone la mano en la boca, habitualmente lo que hace es echarle leña al fuego. Habitualmente nuestras palabras que salen del interior nuestro hacia los demás es echarle tierra, echarle cosas que al otro de pronto a mí le molesta porque también viene con problemas y lo que va a hacer es echarle más leña al fuego. En cambio, siempre la respuesta amable, como digo, calma el enojo. En todas las situaciones habitualmente que uno practica eso, a la otra persona se le baja inmediatamente, por más iracunda que está, y uno lo vemos en los aeropuertos muy seguido, cuando cancelan un vuelo. No sé si ustedes han visto cómo cancelan un vuelo. ¿Qué les ha pasado? Hace un año, lo vivimos hace un año en el viaje anterior, y uno decía, estos pobres, ¿qué pueden hacer? O sea, ellos les dan la orden que hay que cancelar el vuelo y no pueden echarlo a andar. O sea, usted enójese, grite, patalee, el vuelo está cancelado, ¿cierto? Y las personas que llegan amablemente dicen, oiga, son los que consiguen más rápido el hotel, así nos pasó, o sea, tuvimos problemas con el transporte, pero son cosas que con el enojo no hace uno absolutamente nada. Habitualmente funciona más la estrategia de ser amable con las personas, y es algo que uno tiene que aprender a practicar en todas las situaciones de la vida. Dice Eclesiastés 10:4 también, la paciencia es el remedio para los grandes errores. Lo dijo Salomón en su sabiduría, y de verdad que sí, los grandes errores que se cometen a veces se corrigen con la paciencia, y es un buen consejo para evitarse los grandes errores en la vida. ¿Cuántas personas no han matado a otros por impacientes? ¿Sí? Por reaccionar simplemente por impulso, y no tomarse unos minutos pacientemente para poder buscar una solución a las cosas. O sea, yo creo que las cárceles están llenas de personas que han sido impacientes en algún momento de su vida y que afortunadamente la sociedad les enseña en una cárcel a ser paciente. Yo creo que si hay un sitio donde la gente vuelve paciente, es en una cárcel cuando está condenado a 20 años. El tiempo pasa a otra velocidad, ¿no? Y pasa uno con los hijos desde chiquitos, y si ellos tienen una pataleta por hacer algo, les parece eterno que los pongan a esperar 5 minutos, porque son niños inmaduros, ¿cierto?
Pero nosotros a veces como adultos nos portamos igual de inmaduros. O sea, todo lo queremos ya y que las personas cambien ya y que se transformen ya. Nos pasa mucho cuando oramos por las personas. Y uno dice, pero ¿por qué no cambias? Si yo oro? Pues, pero es que Dios quiere tratarte a ti la paciencia. ¿No te has dado cuenta de eso? O sea, porque ese problema. A veces nos damos cuenta que Dios siempre busca tratarnos a nosotros y por eso nos pone personas, como decía alguien, o lo decía más bien Silvano. Me recuerdo de alguien que les acercó a pedirle que por favor le diera paciencia. Y él empezó a pedir a Dios porque le diera muchos problemas a esta persona. Y en medio de la oración esta persona dijo, oiga, este tipo se volvió loco, ¿cómo así que le está pidiendo a Dios que me mande problemas? Y decía, es que quieres paciencia, Dios te va a mandar problemas. O sea, es la única forma de formar la paciencia de nosotros. La paciencia no aparece de la noche a la mañana. O sea, la gente que más ha tenido problemas, más cosas en la vida, es la gente más paciente. Como digo, una persona que estaba en la cárcel, a las malas aprende a ser paciente. O sea, ¿sí? Para poder seguir viviendo tiene que aprender a ser paciente. Sí, o sea, no hay otra forma, ¿cierto? De soportar las cosas. Y yo sé exactamente uno mismo, si uno tiene problemas de impaciencia, Dios lo que le manda unos problemas. O sea, o aprende, es la única forma de aprender a ser paciente, después de haber pasado muchas pruebas y muchas pacientes. Aquí hay una frase que me encantó. Y después la saco a reducir hoy. Las relaciones son más importantes que los horarios. No sé si han puesto a pensar eso. Quiero que la reflexión unos segundos, pero es así. ¿Cuántas veces por una tardanza, porque llegó tarde, nos dañamos una amistad, nos dañamos un buen rato? ¿Cuánta gente no? Si no sé cuánto les tocó esperar el día de la boda. Y unas horas, unos minutos, o sea, pero si no se hubieran esperado esos ratos, pues se pierde la delicia de ser el matrimonio, ¿cierto? Y es todo así en la vida, o sea, una cita romántica cuando éramos novios, que demoraba lo que demoraba arreglándose, no importaba, ¿cierto? Si lo dejaran en el teléfono. A mí me pusieron, como yo siempre les he contado por ahí, una hora, un partido de béisbol, me pusieron a esperar la primera llamada que hice. No, y ella dijo, este es paciente, dijo. Este me caso. No sé si Hugo sabe la historia, pero la primera llamada que yo le hice a Micaela, le dijeron que estaba el teléfono y ahí me dejaron una hora esperando. O sea, un partido de béisbol, me alcancé a ver. Entonces, mire lo que resultó de eso. Después dijo, oiga, qué pena con este tipo, me toca decirle que sí porque pero si no hubiera sido paciente, pues no estaríamos aquí hoy sentados. O sea, esa es la realidad. ¿Ah? Puedo seguir con él. Sí. Yo creo que tú fuiste el que dijo, ¿quién dejó el teléfono descolgado? Alguien dijo, ¿quién dejó el teléfono descolgado? Y oí un grito que dijo, ¡yo! Oh, después de hora y media o más de... Yo le contesté y mi mamá me dije, ay, espérame un segundo. Y fui con mi mamá. ¿Y se me olvidó? La primera... Creo que tú entraste y dijiste, ¿quién dejó el...? La primera llamada que le hice, o sea, la que... Pero así es todo, digo, pero la relación es más importante que el horario. Y es algo que tenemos que tener siempre presente. La relación está por encima de todo, o sea, es lo importante y uno tiene que buscar eso en todos los ámbitos sociales, o sea. Eclesiastés 7:8 dice, vale más la paciencia que la arrogancia. Y como les decía, la impaciencia va siempre de la mano del orgullo. Y siempre debemos recordar que Dios detesta el orgullo en las personas. Eso ya vamos a hablar de la humildad. Y todo esto va ligado, como decía, a la amabilidad. Ahorita hablamos de la amabilidad también. No sé si se dieron cuenta. Sí. La respuesta amable calma el enojo. Estamos hablando de la amabilidad. Uno ve que todas estas cosas siempre van ligadas unas con otras. Como decía, el fruto del Espíritu Santo es el fruto, no son los frutos. O sea, uno no puede decir, soy amoroso y no soy paciente. Soy paciente. El Espíritu Santo maneja todas las áreas de nuestra vida para que seamos personas amorosas. Y eso incluye la amabilidad, incluye la paciencia y trata la humildad. ¿Sí? Porque precisamente, así como esto está, la paciencia va relacionada con la amabilidad, también va relacionada con la humildad. O sea, cuando nosotros decimos, la otra persona llegó tarde, me puso a esperar, y vemos usted, ¿por qué me respeta a mí?
Cuando decirle, yo estoy aquí esperándote para servirte. Eso es mirar, las cosas con humildad. Como les decía, la paciencia es centrarse en la solución más que más en el problema que en la persona, perdón. No sé si queda claro. Más que en el problema o en la persona. Sí, ahí el problema no o sino una coma. Era una coma. Hay que buscarle la solución al problema. Y lo que hacemos es agarrarla contra la persona. Es lo que habitualmente hacemos. Y ver el problema. Y vemos el problema en la persona. Cuando la persona no es el problema. El problema son las cosas que pronto hacemos, que es lo que hay que buscarle solución. Como decía, por encima de eso está la relación de uno con el otro. Y si ustedes pueden analizar qué cosa la impacienta de la persona que está ahí al lado, es lo que tiene que enfocarse a ver cómo solucionan eso, más no agarrarla contra la persona. Porque, como digo, esa persona también está viendo muchas cosas a usted que no le gustan. Y termina desenfocándolo en usted y la relación se va a dañar. Pero si uno se busca, es en la solución, buscar una solución a sus problemas, va a llegar la bendición de Dios también. Vean que Freddy decía hace ratito, hablaba de Dios, que ve las oportunidades en nosotros para seguirnos tratando y manejando, y nos pone a la pareja que somos tan distintos para que podamos perfeccionarnos más y acercarnos más a Él de alguna manera. Pero la situación es la manera en que vemos las cosas. Todas las diferencias y todos los problemas que tenemos son en realidad oportunidades para trabajar en las personas, o para darles a las personas, o para ayudar a las personas. Pero si yo veo son problemas, entonces mi actitud no va a ser ni de paciencia, ni de amabilidad, ni de humildad. Entonces esa es la manera en que vemos las cosas. Y aprendemos a entender que todo lo que vivimos son oportunidades. Yo siempre les digo con los hijos, a veces nos damos cuenta de muchas cosas en el proceso de los muchachos que van creciendo, y vemos son los problemas. Y entonces muchas veces, en vez de atacar, mostrar soluciones, atacamos. Y lo que tenemos que entender como padres es que tenemos son oportunidades para tratar nosotros a nuestros hijos y no el mundo. Con mi pareja es igual. Yo tengo la oportunidad de ayudar a Freddy a crecer, o tengo también la oportunidad de... Depende cómo yo lo vea. Sí, con los hijos, sobre todo a veces, últimamente con Héctor Andrés nos ha tocado trabajar bastante. Él se queja de los profesores, ¿no? Que no le gustan y se molesta. Llegan a empujar eso a la caja y le digo, ¿quién pierde? Él no está enterado que tú estás enojado, ¿sí? Tú estás amargándote el rato. Lo único que tienes que tomar paciencia y ponerte en los zapatos de ese profesor que no te gusta, ¿no? Y es lo que uno habitualmente tiene que hacer en la vida personal, ponerse en los zapatos de allá porque ese profesor es así, ¿no es cierto? Y sacarle el provecho lo que puedas del tiempo que estás en esa clase, aprender lo bueno, porque tú no vas a cambiar de profesor y la universidad no lo va a cambiar. Entonces tienes que soportarlo, tienes que manejarlo, y porque si no aprendes ahorita a ser paciente con él, pues no vas a aprender a ser paciente con tu esposa y no vas a ser paciente con tus hijos, porque pasa eso. O sea, nosotros somos impacientes, así como somos con las demás personas, somos impacientes con nuestra pareja y con los hijos. Peor aún. ¿Sí? Y le estamos enseñando a la próxima generación a ser impacientes. Cometemos el error con los hijos, y es una cosa que está muy de moda, de darle las cosas fácilmente a los hijos. Es una generación que no se aprendió a no esperar las cosas. Quiero las cosas ya, y sale papá inmediatamente y tome. Entonces estamos haciendo una generación completamente impaciente. Conflicto y porque pasa eso, este hijo pide una vaina, y si no, yo no tengo paciencia para aguantarme el cirilito todos los días que me esté pidiendo eso, ¿sí? Entonces uno ya nos está pasando a nosotros, toda la generación de nosotros como padres, que no tenemos paciencia con los hijos. O sea, pide una cosa y mejor démosela ahí, ya que es sobar, en vez de buscar la solución. Y un autor precisamente hablaba de eso, con el ejemplo que le pasó con el hijo. Llega la adolescencia, papá, quiero que me des un carro. Y le dijo, no te puedo comprar un carro. Y ¿cuál es el pensamiento del hijo cuando el papá le dice, papá no me quiere dar el gusto de tener un carro? ¿Sí? Y puede pensar, mi papá está caño, mi papá puede pensar muchas cosas el hijo del papá, ¿cierto? Pero si el papá toma de decirle, oye, ¿por qué quieres un carro?
¿Para qué quieres un carro? De pronto encuentras que le gusta a tal niña en ese momento, que los otros compañeros tienen carro y levantan más niñas, ¿no? Y si él aprovecha la oportunidad y dice, ¿te gusta tal niña? Pues cuéntame de esa niña, o sea, hablemos de la niña y si quieres sacarla, yo te presto el carro ese día, busco la forma, o sea, y empieza a ver, como digo, la oportunidad de buscar cuál es el problema de la situación. Y meterse en la vida de él y relacionarse con él y decir, bueno, vamos a hacer un equipo, vamos a compartir el carro tales días. Ese hijo va a decir, oiga, mi papá le preocupo, mi papá, si le dice toma el carro, la sensación es que ni yo le preocupo a mi papá, ni, ¿sí? Él saca la vaina y yo soy impaciente y todo lo va a querer ya. Entonces fíjense como un ejemplo de eso nos puede servir a nosotros de enseñanza, de decir, oiga, ¿cómo puede aprovechar es una relación y se vuelven amigos de sentir, yo voy y te recojo para que saque la niña, la conocemos, o sea, ¿sí? Y eso es mucho mejor que decirle toma el carro, por decir una cosa. Entonces, habitualmente, como digo, reaccionamos por impaciencia, por reacción, buscamos la salida rápida y perdemos la oportunidad de establecer una mejor relación en las situaciones. Como le decía, la paciencia no impone el cambio, eso también no es algo que no debemos hacer. O sea, la paciencia permite que el tiempo también y el Señor vaya cambiando las personas. Como le decía, una de las cosas que creo que todos hemos aprendido es a orar por las personas, por las cosas que no nos gustan, ¿cierto? Y la oración es, en cierta manera, ese mecanismo que Dios nos ha dado esa herramienta para desarrollar la paciencia. Uno cuando se sienta a orar y dice, bueno, Señor, ayúdame con esto, muéstrame cuál es la voluntad de esta situación. No llegar nosotros a imponer, hemos entendido que nosotros no cambiamos a las personas, que el Señor es el que cambia las cosas, ¿cierto? Y las cambia a su tiempo, por las razones que Él quiera, y el tiempo de Él es que es perfecto. Pero la paciencia hace que toleremos a los demás. Es una cosa que tenemos que aprender a hacer por amor a nosotros, porque volvemos al tema principal. Estamos hablando de que el amor como forma de vida. Tenemos que amar a las personas tal como son, independientemente de lo que hagan, de lo que sean. Lo que el Señor nos ha pedido siempre es que amemos a las personas como son. ¿Sí? Todos tenemos defectos, todos tenemos que tolerarnos unos a otros. Es lo que el Señor nos ha mandado, es un mandato de Dios. Y no, cuando nos metemos nosotros en el propósito de cambiarlos, muchas veces nos volvemos impacientes con nosotros mismos, de que terminamos siendo incapaces de cambiar a las personas y nos impacientamos con nosotros mismos, cuando hay que dejarle las cosas a Dios. Nosotros simplemente, como digo, las situaciones o el tiempo más bien va muy relacionado a las situaciones. Como decía, si uno es diferente pasar unos segundos encima del fuego, ¿cierto? Que lo que puede durar el tiempo dándose un beso. ¿Me explico? Hace el mismo tiempo. Sí, si está un minuto dándose un beso, a usted le puede parecer muy poquito el tiempo, pero si están pasados sobre el fuego le parece eterno, ¿cierto? Y así todo en la vida. O sea, veo mucho las personas que son impacientes a veces y uno les dice, tienen cáncer o tienen un diagnóstico y inmediatamente en ese momento cambia toda la percepción del tiempo, ¿cierto? La velocidad del tiempo cambia en ese momento para las personas. Para unos empiezan a ver las cosas más rápidas porque el cáncer avanza. Para otros dicen, quiero aprovechar al máximo las cosas, o sea, y todo cambia por una situación, un diagnóstico. Nos pasa eso. Vemos las personas también de otra óptica diferente cuando las personas reciben una noticia de estas. Dice, ¿por qué no aproveché más el tiempo con esta persona anteriormente? O sea, y somos más pacientes si tomamos una buena actitud, o al contrario, nos volvemos impacientes con todo y nos aburrimos el tiempo que nos queda. Y eso es lo que tengo que pensar, o sea, que el impaciente es el que termina sufriendo, el que termina perdiendo. La persona paciente siempre gana. Siempre va a sentirse bien consigo mismo y bien con los demás. No es razonable, perdón, ahí está mal escrito, no es razonable esperar que los demás sean perfectos. No tiene ninguna razón esperar eso, como digo. No tiene sentido esperar que todos los demás sean perfectos. Entonces lo único que uno puede hacer es tratarse a sí mismo antes que empezar a tratar a los demás. Y como digo, nuestro amor no puede depender que el otro cambie.
el Señor nos ha mandado a nosotros es amar, a pesar de cómo sean las demás personas. Tal como lo hace. No podemos esperar a que las demás personas para amarlas como nosotros quisiéramos hacer. Nunca vamos a lograr eso, o sea, porque nunca va a ser perfecta. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Entonces, simplemente hay que amarla como es, aceptarla como es, y seguramente eso va a mejorar mucho la relación. Que hay cosas que no nos gusten, habrá muchas, pero lo que hay que enfocarnos en el problema, qué es lo que no nos gusta, y buscarle soluciones en forma razonablemente, como digo, hablada, comunicada, y es la mejor consejo que podemos dar en este aspecto.